Bienvenidos nuevamente a su programa especial. En el epílogo de la historia humana, en estos tiempos cruciales, en esta hora de crisis existencial, quiero invitarte, amigo oyente, a decir: Jesús, quita de mí todo orgullo humano. Ayúdame a confiar en tu gracia, en ti y solo en ti. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea y manténme fiel hasta que vengas en gloria y majestad. Úsame en esta hora final para marcar una diferencia en este mundo. No quiero jugar a la religión. No me interesa una religión superficial. Quiero estar cerca del corazón de Dios. Quiero conocerte profundamente, amarte supremamente y compartir este mensaje inminente de la venida de Cristo a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Amigo oyente, deseo que tú también digas conmigo: Señor, elijo cooperar contigo para dar este último mensaje de amor a un mundo que perece. Nuevamente, bienvenidos a su programa estelar Hablemos de la Biblia, que proclama al mundo un mensaje de paz, de seguridad y de amor. Para esta ocasión, nuestro estudio lo he dado en llamar Apostasía y dificultades de Salomón. Sin embargo, antes de comenzar con nuestro estudio, vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, glorificado sea tu nombre. En esta mañana, Señor, pedimos la iluminación del Santo Espíritu, la tercera persona de la divinidad, que nos ayude a entender, a explicar y a clarificar tu palabra. Pido por cada amigo oyente, allí donde él se encuentra, para que tú también puedas hacer que su terreno esté libre, que su corazón sea un terreno fértil, fecundo para recepcionar tu palabra y ponerla por obra. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Nuestro estudio para hoy: apostasía y dificultades de Salomón. La historia de Salomón es una de las historias más hermosas y llena de lecciones prácticas de toda la Biblia, especialmente del Antiguo Testamento y básicamente en la historia de la monarquía hebrea. Podemos decir que la vida de Salomón tuvo tres hermosos momentos o tres momentos. El primer momento de la vida de Salomón tiene que ver con el ascenso al trono. Una vida totalmente vivida para glorificar a Dios. Fue un periodo el más glorioso en la vida del rey Salomón y en la historia de Israel, tanto en el periodo de David su padre como en la historia de Salomón su hijo. Luego la segunda parte de la vida del rey Salomón, su ominosa caída, su inminente caída. Y la tercera parte de la vida del rey Salomón, podemos decir que se refiere a su restauración. Hoy estaremos hablando de esa segunda parte que tiene que ver con el orgullo de la prosperidad,
que tiene que ver con la apostasía y algunas dificultades que tuvo Salomón en el medio término de su reinado. Según el texto sagrado, mientras el rey Salomón estuvo observando, estuvo cumpliendo fielmente la ley de Dios, entonces Dios en consecuencia lo bendijo, le dio sabiduría sobremanera, le dio inteligencia para gobernar a Israel con imparcialidad, pero también con misericordia. En el primer periodo de la vida de Salomón, vemos a un rey lleno de magnanimidad, lleno de bondad, lleno, armado de justicia. Al principio, aun cuando el rey Salomón tenía grandes riquezas, cuando tenía honores mundanales, aun cuando era el más grande de los soberanos, la palabra del Señor menciona que él permaneció humilde y grande fue el alcance que tuvo su influencia. La palabra del Señor dice que Salomón señoreaba sobre todos los reinos, para decir que él tenía un control, señoreaba. Es decir, era el señor absoluto de los reinos, desde el río Éufrates, de la tierra de los filisteos, hasta el término de Egipto. La palabra del Señor vierte una expresión muy interesante. Dice, tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Ese fue el periodo de paz y prosperidad en la vida de Salomón. Tuvo paz por todos lados en derredor suyo. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, todos los días de Salomón. Tuvo paz por todos lados. Estamos hablando aquí del periodo cuando todavía la monarquía hebrea estaba unida, bajo los reinados de Saúl, David y Salomón. Por eso menciona, dice, Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, todos los días de Salomón. Mientras Salomón exaltó la ley de Dios, tuvo paz. Ya la palabra del Señor lo había declarado. Y el efecto de la justicia será paz. Y fue el fruto en el reinado de Salomón. Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Qué hermosa esta imagen tan idílica, tan poética, tan romántica, para hablar de una seguridad y de una paz en grado absoluto, en grado superlativo. Por cuanto Salomón había guardado la ley de Dios. Pero después del amanecer muy promisorio, su vida quedó oscurecida por la apostasía. Hasta este momento, las páginas en la historia de Salomón había sido sin ningún error, por decirlo de alguna manera. Un reino hermoso. Sin embargo, ahora comienza su ominosa caída. La historia registra un triste hecho, y es que Salomón, que había sido llamado por Dios Jedidías, es decir, amable a Jehová, el que había sido honrado con todas las manifestaciones tan notables que Dios le dio a él, junto con la sabiduría y la integridad, de repente tuvo una ominosa caída de manera imperceptible.
el rey Salomón, el que había inducido a otros a obedecer, a loar al Dios de Israel, de repente se desvió del culto de Jehová para postrarse ante los ídolos de los paganos. Estamos hablando de la apostasía. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, más bien a la carta Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo número 21. Segunda carta de San Pedro 2, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. En consonancia con San Pedro, Judas dice lo siguiente en el libro de Judas, el capítulo 1, el versículo 3. Judas solamente tiene un capítulo, así que diremos Judas 3. Dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí tenemos al rey Salomón desviándose de la fe una vez dada a los santos. Siglos antes de la llegada del rey Salomón al trono, ya Jehová, previendo los peligros que podían asediar a los reyes o a los monarcas, a los que fueran escogidos como príncipes de Israel, Dios dio a través de Moisés instrucciones para guiarlos en el temor de Dios. La persona que había de sentarse en el trono de Israel debía escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas. Jehová había dicho, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, el capítulo 17, leeremos el versículo 18 y 19 para encontrar un poco más de contexto. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Versículo 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Es decir, en las instrucciones previas, siglos antes del advenimiento siquiera del rey Salomón, Dios había dado la instrucción de hacer un duplicado del libro de Deuteronomio, que se conoce como la repetición de la ley, para leerlo todos los días de su vida, para guardar todas las palabras de esta ley, de estos estatutos, para ponerlos por obra. Es interesante cómo se muestra aquí la presciencia de Dios, es decir, el conocimiento anticipado que Dios tiene de los eventos antes que estos sucedan. Sin embargo, no obstante la presciencia de Dios, no obstante el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas, el Señor nunca te quita tu libre albedrío. El Señor sabe las cosas antes que sucedan. Sin embargo, nos da libre albedrío. Esto no va en contraposición al libre albedrío, es decir, a esa libertad moral que Dios te concede para elegir entre una opción y la otra,
para elegir entre el bien y el mal. La Biblia da por sentada esa prerrogativa divina, que Dios conoce todas las cosas desde el principio. Es más, dice que Él anuncia lo por venir. Él conoce el futuro, porque Dios vive un tiempo presente. Entonces Dios, tratando de prever esta situación, dio algunas instrucciones para el rey, el que se debería sentar en el trono de Israel. Ahora, con relación a estas instrucciones, el Señor previno de una manera especial al que fuese ungido rey y recomendó lo siguiente. Libro de Deuteronomio 17, leeremos el versículo número 17. Deuteronomio 17, versículo 17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Dice la palabra del Señor, ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres. Esta versión es más clara. En una dice, no tomará muchas mujeres. Algunos pueden interpretar que le era permitido algunas, pero no muchas. Una versión la vierte de esta manera, ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres. Es decir, solamente una mujer. Una relación monogámica entre un hombre y una mujer. Una sola mujer. Jesús dijo en el Nuevo Testamento, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una mujer, y serán una sola carne. Es interesante cómo Dios nos previene del mal, nos previene de la idolatría, de la apostasía, ni tampoco ha de multiplicar para sí mujeres, porque no se aparte de sí su corazón. Dios sabe lo que puede ocurrir en el hombre, el hecho de tener tantas o tantas mujeres, ni tomará para sí muchas mujeres. Salomón conocía totalmente este precepto divino. Salomón conocía todas estas instrucciones, de manera tal que no había en él ninguna excusa para la violación de ese mandamiento explícito. Salomón conocía bien todas estas advertencias y durante cierto tiempo Salomón les prestó atención, porque él pensaba vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando Salomón procuró fortalecer sus relaciones diplomáticas, sus relaciones políticas con el poderoso reino situado al sur de Israel. Es decir, cuando él se alió con el reino de la tierra de Egipto, Salomón comenzó a penetrar en terreno prohibido. Por eso decimos que la caída de el rey Salomón fue gradual, fue imperceptiblemente que fue cayendo paso a paso. Salomón penetró en terreno prohibido, en camino que al hombre le parece que son caminos de vida, pero su final es un camino de muerte. Satanás conocía y Satanás conoce en pleno siglo XXI que la persona que tiene un acatamiento total a la palabra del Señor, Satanás sabe que la persona que cumple fielmente la ley de Dios, de hecho vendrán sobre él bendiciones, de hecho tendrá un hogar próspero. Satanás sabe que los resultados de la obediencia son buenos, son fructíferos. Y durante los primeros años del reinado de Salomón, quería destruir ese vínculo de obediencia con Dios. Así que Satanás procuró introducir influencias que minasen insidiosamente
la lealtad, la adoración del rey Salomón a los buenos principios y le indujeron a separarse finalmente de Dios. Por el relato bíblico, por la palabra del Señor, nosotros sabemos que el enemigo tuvo éxito en sus esfuerzos. La palabra del Señor lo dice de manera taxativa. Y Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, porque tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David. En este tiempo, el imperio del sur, el imperio egipcio, tenía la capital en la ciudad llamada Tanis, en lo que se conocía como el Bajo Egipto. Dice la historia secular que el rey de Egipto, con quien posiblemente, probablemente el rey Salomón hizo un parentesco, fue el rey Susenes, que fue un faraón de una de las dinastías del reino de Egipto, un rey de la 11ª dinastía. Desde un punto de vista meramente humano, nosotros podríamos hasta cierto aspecto tratar de justificar al rey Salomón. Desde un punto de vista meramente humano, este casamiento, aunque contrariaba expresamente el mandamiento de Dios, parecía resultar en una bendición. Resalto la palabra parecía. Parecía que todo iba bien, porque la esposa pagana de Salomón se convirtió y en un principio hasta participaba del verdadero culto que el pueblo de Israel, que la nación judía ofrecía al verdadero Dios. Además, el padre de esta mujer, es decir, el suegro de Salomón, prestó un servicio señalado a Israel, ya que él tomó una ciudad llamada Geser y mató a todos los cananeos que habitaban la ciudad, y esta ciudad la dio a su hijo, a su hija, la hija obviamente del rey de Egipto. De alguna manera pareciera que políticamente el rey de Egipto estaba allanando el camino para que el rey Salomón gobernase en relativa paz. Salomón reedificó la ciudad de Geser y con ello fortaleció aparentemente su reino a lo largo de toda la costa del mar Mediterráneo. Pero esto solamente fue el principio de algo que trajo resultados nefastos al pueblo de Israel y también a Salomón. Porque al formar alianza con una nación pagana, con el pueblo de Egipto, y al sellar esa alianza por su casamiento con una princesa idólatra, Salomón preció temerariamente la sabia provisión hecha por Dios para conservar la pureza de su pueblo. El problema es que ya la religión de Salomón o el culto al verdadero Dios ya fue minado. Ya no había pureza en su pueblo, ni en su liturgia, ni en su adoración. La verdad, mis estimados hermanos, es que la palabra del Señor es clara. Vamos a la segunda carta de Corintios, el capítulo 6 y el versículo número 14. Allí el apóstol Pablo nos habla con una claridad meridiana. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La verdad es que en un principio parecía que Salomón podía justificar
su unión, la esperanza de que su esposa se convirtiera, era una excusa que era muy débil para pecar. De repente uno escucha a un jovencito, a una jovencita decir por ahí: yo llevaré a este jovencito a la iglesia, llevaré a esta jovencita a la iglesia y lo voy o la voy a convertir. Él eventualmente se va a convertir al Señor. Y generalmente sucede a la inversa. Generalmente ocurre en sentido contrario. Sucede que el jovencito o la jovencita cristiana cede y finalmente termina yéndose de la iglesia. No os unáis en yugo desigual, es el mandamiento de Dios. La verdad que Dios, durante algún tiempo, Dios en su misericordia pasó por alto esta terrible equivocación. Y el rey, que hasta ese momento había actuado con una conducta bastante prudente, pudo mantener en jaque o pudo contener, por así decir, las fuerzas malignas que su imprudencia habían desatado. Pero él ya había abierto un dique hacia lo malo. Y ahora todo ese mare magnum de maldad tendría que venir. Porque dice la palabra del Señor que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él había comenzado a unirse furtivamente con el mundo. Ahora iba a comenzar a cosechar lo que él había sembrado. Salomón había comenzado a perder de vista la fuente de su poder y de su gloria. Comenzaba a perder de vista que toda verdadera sabiduría viene de Dios. A medida que sus inclinaciones comenzaban a cobrar ascendiente, es decir, a medida que sus inclinaciones descendían sobre la razón, aumentaba su confianza, aumentaba su ego y procuraba cumplir a su manera el propósito del Señor. Pensaba que podía cumplir el propósito de Dios a su manera. Una canción norteamericana dice: a mi manera, my way, a mi manera. Salomón razonaba que las alianzas políticas y comerciales con las naciones circunvecinas comunicarían a esas naciones un conocimiento del verdadero culto del Dios verdadero. Y pensaba Salomón equivocadamente que todas esas naciones llegarían y estarían cerca del pueblo de Israel y que todas esas naciones vendrían al conocimiento del verdadero Dios. Y de esa manera contrajo alianzas profanas con una nación tras otras. Esas alianzas las iba sellando a través de un casamiento. Es decir, las casas reinantes se iban uniendo. Y Salomón pensaba que era la forma correcta de comunicar el conocimiento de Dios a un mundo. Los mandamientos de Dios eran puestos eventualmente a un lado en favor de las costumbres de aquellos otros pueblos. Como en ese tiempo los reyes, para poder tener mayor influencia política, se casaban con las princesas de otros reinos y entonces se unían las familias reinantes. Salomón solo siguió la costumbre, la usanza de ese tiempo, lo que nosotros hoy en día pudiésemos llamar la ética situacional, y decir: todos lo están haciendo, ¿por qué yo no puedo hacerlo? En desobediencia expresa al mandamiento de Jehová. ¿Qué error cometido por Salomón al considerar que él era demasiado fuerte para resistir las influencias paganas de los pueblos adyacentes? Qué terrible decisión. Una
vana esperanza. Las alianzas y relaciones comerciales del rey con las naciones paganas le reportaron fama, le reportaron honores y riquezas de este mundo. Pero ya Dios lo había dicho en su palabra que no debía acumular tanto oro o tanta plata para que no desviara su corazón del verdadero Dios. De manera tal, mis estimados amigos, que la apostasía de Salomón fue gradual. Fue tan gradual que antes de que él se diera cuenta de ello, se había extraviado lejos de Dios. Un antiguo himno dice: te desvías lentamente más y más en el proceloso mar. Te desvías lentamente, imperceptiblemente, furtivamente, a hurtadillas, poco a poco. Ese es el lenguaje que se utiliza para hablar de la caída ominosa del rey Salomón. Casi imperceptiblemente comenzó a confiar más en él en la misma medida que dejó de depender de Dios. Eso es lo que sucede hoy en día. En la medida que tú crees que tú eres fuerte y que tú puedes por tus propios medios, por tus propias habilidades, crecer en la fe, dejas de depender de Dios. En la medida en que tú dependes más de Dios, dejas de confiar en ti. Por eso la admonición al mensaje a la iglesia de Laodicea es: tú dices que eres rica y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero eres desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y luego dalos el remedio para esa iglesia. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que no tienen una justificación propia, aquellos que dependen de Dios para seguirle. Entonces, poco a poco fue confiando más en su fuerza y fue rehusando a Dios la obediencia, conformándose más y más a las costumbres de las naciones paganas. Cedió a las tentaciones que acompañaban sus éxitos y sus honores, olvidándose así de la fuente de la verdadera prosperidad. Un problema recurrente en toda la historia de Israel fue la amnesia espiritual. Ya Dios lo había dicho, Dios había advertido: no te olvides del Señor Jehová, que te da la fuerza para hacer todas estas cosas. No te olvides del Señor Jehová. Amigo oyente, no te olvides del Señor Jehová. No pienses que tu destreza, tu habilidad, tu talento puede llevarte tan lejos. Lo contrario es verdad. No debes olvidarte de la fuente de toda prosperidad. La ambición, la grandeza, indujo a Salomón a pervertir con fines egoístas todos los dones celestiales que Dios le había dado. Dios le dio a Salomón sabiduría, inteligencia para gobernar al pueblo de Israel. Sin embargo, él lo usó de una manera personal, lo usó con ambición y pervirtió egoístamente los dones dados por Dios. Dice el apóstol Pedro: cada uno que haga un uso correcto del don que Dios le ha dado, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios requiere de cada ser humano que sea hallado fiel como mayordomo de Dios. Cada uno, según el don que haya recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la gracia de Dios. No hemos de
pervertir los dones que Dios nos ha dado. No podemos gastar egoístamente en planes personales o en planes ambiciosos. Salomón, embargado por un deseo avasallador de superar en ostentación, en grandeza, en fama mundanal a las demás naciones, en esa medida el rey Salomón pasó por alto la necesidad de adquirir belleza y perfección de carácter. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo más importante? ¿La belleza terrenal, la ambición, la ostentación o un carácter o adquirir una belleza y perfección de carácter? Se olvidó de lo mejor. Construyendo estamos cada día sin cesar el carácter que es eternal. Un antiguo himno dice: construimos sin cesar el carácter que es eternal. Construyendo estamos cada día el carácter que es eternal. Cada día, cada instante, cada día que se va, construimos el carácter. Es lo mejor. Salomón, por buscar ostentación, perdió la belleza del carácter. Procuró glorificarse delante del mundo, perdiendo el honor y la integridad. Como tenía grandes relaciones comerciales con muchas personas, entraba mucho dinero, mucha renta al reino. Entraba mucho dinero, ya que él comerciaba con muchas naciones. Sin embargo, en vez de utilizar ese dinero para aliviar la carga de los pobres, la utilizó en proyectos totalmente egoístas. Así el orgullo, la ambición y la prodigalidad dieron frutos de crueldad en la vida del rey Salomón. Después de que Salomón hubo sido un gobernante sabio y misericordioso, de repente se convirtió en un tirano. Su caída fue ominosa. Antes había sido para el pueblo un guardián compasivo y temeroso de Dios, pero llegó a ser opresor, se convirtió en un déspota, en alguien que más bien grababa grandes sumas de dinero, grababa grandes contribuciones a los ciudadanos. Llegó a ser déspota. Pasó de la prodigalidad a ser un tremendo déspota. A fin de crear una salvaguardia contra la tendencia a confiar en el brazo de la carne, el Señor había advertido a los que habían de gobernar en Israel que no debían multiplicar el número de caballos que poseyeran, es decir, que no debían de aumentar tantas riquezas, porque eso lo iba a poner en una situación difícil. Pero la palabra del Señor dice que Salomón hizo caso omiso. Juntó Salomón carros y gente de a caballo y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, en violación expresa a los mandamientos de Dios, en un franco desacato. Cada vez más el rey llegó a considerar los lujos, la sensualidad y el favor del mundo como indicio de grandeza. Él pensaba que era aprobación de Dios. Y de esa manera hizo traer mujeres hermosas y atractivas de muchas naciones paganas, de Egipto, de Fenicia, de Tiro, de Sidón, de Moab y de Amón. Mujeres hermosas de estas ciudades y de muchos otros
lugares. Estas mujeres se contaban por centenares. Cada vez que yo leo esto, realmente me pone a pensar hasta dónde el ser humano puede llegar a desviarse lentamente en el proceloso mar. No es bueno que el hombre tome para sí mujeres. El mandamiento de Dios para el futuro monarca de Israel es que tuviera una sola mujer. Sin embargo, en desacato Salomón tuvo cientos de ellas, 700 mujeres y 300 concubinas. Su religión se basaba en el culto a los ídolos y se les había enseñado a practicar ritos crueles y degradantes. El culto de esas religiones era un culto orgiástico, un culto cruel y degradante. El rey Salomón, hechizado por la belleza física de todas esas mujeres, descuidó sus deberes hacia Dios y hacia su reino. La verdad, mis estimados hermanos, es que la idolatría es una terrible seducción. Huyamos de la idolatría. Esas mujeres, sus mujeres, las mujeres de Salomón, ejercieron una influencia poderosa sobre él y gradualmente lo indujeron a participar de su culto. De manera que furtivamente Salomón comenzó a despreciar más y más las instrucciones que Dios le había dado para que sirviesen como barrera contra la apostasía y llegó a entregarse completamente al culto de los dioses falsos. Vamos a ir al libro de Primero de Reyes, el capítulo 11, versículos 4 y 5. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón hacia los dioses falsos. Inclinaron. Pesó más el amor hacia esas mujeres que el amor a Dios. Esas mujeres inclinaron, sedujeron el corazón del rey David y lo inclinaron tras dioses falsos. Y su corazón ya no era perfecto delante de Dios. De Salomón, su padre, había dicho la Biblia que el corazón de David era el de un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ahora el corazón del rey Salomón ya no era perfecto, así como el corazón de su padre, porque trajo abominación. En la eminencia meridional del Monte de las Olivas, es decir, en la parte sur del Monte de los Olivos, frente al monte Moria, donde el rey Salomón había erigido el famoso templo del rey Salomón, Salomón comenzó a levantar, a erigir una impotente acumulación de edificios destinados a servir como centro de idolatría. A fin de agradar a sus esposas, colocó enormes ídolos, abominables imágenes de madera y piedra entre los huertos de mirtos y olivos. Es decir, la religión de Salomón ya no era una religión fiel o pura delante de Dios. Ahora practicó el sincretismo político religioso. Practicó el sincretismo, esa amalgama. Mezcló la verdad y el error. Una mezcla de las verdades con el error. Dice la palabra del Señor, no os unáis en yugo desigual. Dice la palabra del Señor que erigió
ídolos abominables. Entre ellos estaba Quemos, abominación de Moab, y Moloc, abominación de los hijos de Amón. Se practicaban los ritos más degradantes del paganismo. Estuve investigando cuáles eran esas prácticas crueles y degradantes, esos ritos degradantes. Entre ellos tenemos en las religiones paganas lo que se conoce como la prostitución religiosa. En los tiempos del Imperio Romano, algunas mujeres que se dedicaban a la prostitución religiosa le llamaban las vírgenes vestales en los tiempos del Imperio Romano. Prostitución religiosa. También se practicaba el sacrificio humano, lo que se conoce como el infanticidio. Muchos reyes de Israel que se apartaron del culto del verdadero Dios, incluso ofrecieron a sus hijos a Moloc. Moloc era un dios, más o menos en esta posición. Era un dios hueco, hecho de cierto metal. Por la parte de atrás, las personas que servían a estos reyes, a estos ídolos, ponían a sus hijos en los brazos de Moloc. Los ponían en los brazos de Moloc y luego le prendían fuegos y los niños eran prácticamente incinerados para tratar de apaciguar la ira de los dioses. El rey Manasés, uno de los reyes más perversos en la ominosa historia de Judá, pasó a su hijo, lo ofreció a Moloc, ofreció a su hijo. Hasta ahí llegó el rey Salomón. Ofrecían sacrificios de niños. El infanticidio. También se practicaba lo que era el aborto. Prácticas totalmente degradantes. También se practicaba lo que era el incesto. Por muy perverso que nos parezca, se practicaba el incesto. Es decir, en esos cultos habían perversiones, habían orgías, un culto orgiástico, había incesto. Padres en relaciones sexuales con sus hijas, madres con sus hijos, hermanos con sus hermanas, nueras con sus suegros, era todo un culto degradante. Había promiscuidad sexual y también había adoración a los animales. Qué perversión de culto. La conducta de Salomón atrajo su inevitable castigo, ya que al ser infiel a Dios, perdió el dominio propio. Se fue apartando. Todas sus sensibilidades delicadas se embotaron y su conciencia se cauterizó. Salomón, aquel rey que durante la primera parte de su reinado había manifestado tanta sabiduría y tanta simpatía al devolver un niño desamparado a su madre infortunada, de repente degeneró al punto de consentir en que se levantara un ídolo al cual se sacrificaba niños vivos. El pecado degrada de manera imperceptiblemente. El que en su juventud había sido dotado de discreción y de entendimiento, en que aquel rey que en pleno vigor de su edad adulta había escrito: hay camino que al hombre parece derecho, pero su final es camino de muerte. Ese rey que escribió esas palabras tan elocuentes se apartó tanto de la pureza en sus últimos años que toleraba ritos degradantes, licenciosos y repugnantes y los practicaba. Salomón, que cuando erigió el templo había dicho al pueblo: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, de repente él mismo transgredió y negó sus propias palabras en su corazón y en su vida.
consideró erróneamente la libertad como una licencia. Es triste que el rey Salomón, que fue uno de los mayores reyes que hayan empuñado un cetro, se transformó en licencioso, instrumento y esclavo de otros. Salomón, que una vez había sido noble y viril, de repente se volvió enervado y afeminado. El que era viril, que tenía características propias de un varón, de repente se vuelve afeminado, con gestos característicos femeninos en un hombre. Se volvió enervado. El que era amable, magnánimo, de repente se vuelve irascible, se vuelve irritable y se vuelve nervioso. Su carácter fue cambiado. Su fe en el Dios viviente quedó suplantado por dudas ateas. Hasta se volvió ateo el hombre. Todo fue transformado a causa del pecado. Se fue separando del verdadero Dios. La verdad, mis estimados hermanos, es que poco pueden hacer las personas, o más bien poco puede hacer Dios en favor de los hombres que pierden el sentido de cuánto dependen de Él. Tú y yo debemos de saber que dependemos de Dios, debemos depender de Dios. Cuando el orgullo ataca nuestro corazón, poco puede hacer Dios. Durante aquellos años de apostasía, progresó de continuo la decadencia espiritual de Israel. Nos preguntamos, ¿cómo fue posible, cómo pudo ser que un rey que había unido sus intereses con los agentes satánicos de repente pudiera caer en semejante situación? La verdad que la caída de Salomón fue poco a poco, fue cayendo de manera imperceptible. Los cristianos, a manera de elección, hoy en día deben mantenerse distintos y separados del mundo, de su espíritu y de su influencia. Debemos separarnos del mundo. Dios tiene pleno poder para guardarnos en el mundo, para guardaros sin caída. Dios puede mantenernos victoriosos. El amor de Dios no es incierto ni es fluctuante, pero Dios requiere una obediencia indivisa. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Es la palabra del Señor. La verdad que son muchísimas las lecciones que nosotros podemos aprender de ella. Una lección importante es que el peligro acecha en medio de la prosperidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa, la que debe ser llevada con cuidado. Muchas veces la adversidad trae algún pesar a nuestra vida, pero es la prosperidad, como en el caso de Salomón, lo que puede ocasionar mayor peligro espiritual, porque la prosperidad despierta la inclinación natural a la presunción. Finalmente, mis estimados hermanos, el Señor dice a cada alma, sígueme. Cuando el ser humano escucha la palabra, sígueme, queda roto el hechizo del mundo. Dice la palabra del Señor, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mis estimados hermanos, no toquéis lo inmundo. No os unáis en yugo desigual, porque no tiene ninguna comunión Cristo con Belial. Vamos a orar.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por esta historia de Salomón. Ayúdanos a no depender de nosotros, sino a depender de ti. A no tocar lo inmundo, a no mezclarnos en yugo desigual, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ayúdanos a seguirte. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, es mi deseo y oración.